Muy buenos días, Pablo Manino lo saluda para Radio Mitre Mendoza. Hola, ¿qué tal, Pablo? Muy buen día. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, muy bien, Bueno, gracias. queríamos conocer su visión, ¿no?, sobre estos movimientos que se están dando también a nivel de agenda electoral. ¿Cuál es su postura al respecto? A ver, el cronograma electoral debería ser respetado. La ley Ujú, fija agosto para las PASO, octubre para las generales. ujú, Y yo diría, si hay algún argumento por el COVID para cambiar ese cronograma, habría que adelantarlas, no atrasarlas. ujú. Ese es un tema muy operativo vinculado con este año. Ahora, también hay otro tema de fondo, ¿no? Que es la naturaleza de las PASO. Las PASO han sido creadas para dirimir dentro de espacios que piensan parecido o casi igual, quién es el mejor representante de Ujú. esas ideas, ¿no? Eso ha sido completamente desnaturalizado. Creo que las PASO va cualquiera con cualquiera en cualquier lado, ¿no? Ujú. No hay hay una cosa seria donde hay, supongamos, tres espacios con tres ideas completamente diferentes, idea A, idea B, idea C, y la PASO sirve para que la ciudadanía elija el mejor representante de las ideas A, el mejor Claro. representante de las ideas B y el mejor representante de las ideas C, y de esa manera se decida quién va a competir en la general representando las ideas A, B y Claro. C. No, las PASO están totalmente Y en este, desnaturalizadas. y en este contexto usted, Entonces digo, si sí. vamos a continuar con esta Ujú. desnaturalización, eliminemos las Bien, PASO, no ahora, obviamente, esa era mi pensémoslo. consulta. ¿Usted considera que las pasos no deberían ya seguir vigentes, ¿no? No ahora, como está aclarando. Ahora no, porque ya estamos en este año, Bien, eso sería una cosa muy desprolija, muy poco seria, bien. generaría sospecha de si realmente se quiere hacer elecciones o no, pero la política se tiene que poner de acuerdo sobre las pasos. Si siguen siendo el mamarracho que soy, no le robemos la plata al contribuyente, gastando las pasos este año van a costar cerca de 50.000 millones de pesos, por ejemplo. Ujú. No le robemos la plata a los contribuyentes y diciendo que hacemos paso cuando en realidad no son pasos. O hacemos paso o no hacemos paso. Lo que yo digo es, acá lo que hay que poner en el trono es a la gente de laburo, al jubilado, al comerciante, al industrial, etcétera, al estudiante. Basta de sacarle plata a la política a la gente de esta Y en este manera, ¿no? sentido usted dice no podemos alterar el cronograma electoral. ¿No se puede hacer un acuerdo político de cara a la ciudadanía para tomar esa medida? ¿La medida de cuál? ¿De suspender, por ejemplo, las pasos? Sí, yo creo que no habría que suspenderla ya. Luce digamos, ahora, incluso, ¿cuál es el argumento para suspender las PASO, no? Que se amontona mucha gente. Bueno, se pueden tomar un montón de medidas manteniendo las PASO sin que se amontone gente. Por ejemplo, No, y el con la gasto boleta... también que usted está mencionando. Está bien, pero Ujú. si son desnaturalizadas, me parece que eso me requiere de una discusión más profunda, Perfecto. más profunda. Ujú. Yo este año no haría ningún cambio, Perfecto. y más, si cambian algo, que sea adelantarlas y no postergarlas. Ujú. Bien. Expert, ¿cómo le va? Buen día, Hernán Vitar lo saluda, ¿cómo anda? Hola Hernán, ¿qué tal? Buen día. Le consulto por lo económico, ¿no? Y las preocupaciones centrales del día a Sí, día, lo que Ujú. sucede con la sí. inflación, lo que sucede o no sucede, mejor dicho, con la renegociación con el Fondo Monetario Internacional. Digo, ¿cómo lo ve al ministro Guzmán? Sobre todo también tras los dichos de Cristina Fernández de Kirchner y ahora Ujú. el acople, ¿no?, del propio presidente Alberto Fernández sobre que la Argentina no tiene plata para pagar. Sí, acá yo lo que, ojalá que algún día la ciudadanía aprenda, en ese sentido la verdad que los medios ayudarían mucho. Acá hay que hacer una tarea de docencia para que la gente entienda. Todo lo que ha dicho Cristina Kirchner y ahora acompañado con su claque el presidente, son todas estupideces, son todas cosas que no tienen ni el más mínimo sentido. Si a mí me impresiona, no solo como una persona con tantos procesamientos, en su momento tuvo la posibilidad de llegar a ser vicepresidenta, lo cual es una afrenta a un cargo tan importante, sino la cantidad de estupideces y sin sentido que dice esta mujer, acompañada ahora por el presidente, que es: la deuda externa no se puede pagar. Ah, sí, no se puede pagar. ¿Y por qué tomaron tanta deuda externa, digo yo? ¿Por qué? ¿Qué, acaso no van a hacer creer que la deuda externa es un plato volador? No, la deuda externa surge, señores de la política, señora Ujú. Cristina Fernández, como consecuencia de la acumulación casi ya por un siglo de déficits fiscales. O sea, la deuda es eso. Después hay otro problema: si usted acumula demasiada deuda, la deuda se defaultea, y si usted no reestructura bien la deuda defaulteada, si usted no reestructura bien la deuda defaulteada, si usted hace mal la reestructuración de la deuda, aparecen los buitres.
Los buitres son una consecuencia de una deuda mal reestructurada que no respeta los contratos, donde también es responsabilidad de la política la aparición de los buitres. Y también es responsabilidad de la política y de políticos irresponsables como Cristina Kirchner y el presidente, de que haya deuda externa. Pues la deuda externa es la acumulación de déficits fiscales. Ahora, el déficit fiscal es el exceso de gasto público respecto a los impuestos. La pregunta es, con la montaña de impuestos que paga la pobre gente de laburo, la pobre gente de trabajo, el comerciante, el industrial, el monotributista, el empleado, el autónomo, ¿cómo es posible que haya más gasto público que impuestos? ¿Saben por qué? Porque el Congreso Nacional, cada vez que tiene que sancionar el presupuesto de cada año, sanciona un gasto público que no se ajusta a la recaudación. Siempre el gasto público excede a la recaudación de impuestos. Ahora, ¿quién decide el gasto? Yo acabo de decir que el gasto es el gasto del presupuesto nacional. ¿Quién lo decide? El Congreso. O sea, es la política la que termina provocando la deuda externa. Es más, le diría, la señora Fernández de Kirchner, que hace 40 años que se dedica a la política, es la deuda externa. Cristina Fernández es la deuda externa. Porque hace 40 años que no sabe lo que es trabajar en el sector privado. Entonces, desnudemos las mentiras, las hipocresías y las psicopatías de cierta parte de la clase política. Ahora, eso dicho desde el punto de vista conceptual, si usted quiere un mensaje de evangelizador, digamos, que la gente entienda que los mismos caraduras que sancionan los presupuestos con déficits fiscales, ergo con deuda externa, son los que después se quejan que no se puede pagar. La segunda cosa, que usted también preguntó, creo que fue Hernán, ¿no? Sí, sí. Es el tema del Fondo Monetario. De nuevo, al Fondo Monetario hay que pagarle 5.000 millones de dólares este año, 20.000 millones de dólares el año que viene y otros 20.000 millones de dólares en el 2023 cuando termine el primer mandato o el mandato de Alberto Fernández. O sea, de acá a fin de mandato de Fernández hay que pagar 45.000 millones de dólares. Este año usted puede zafar sin tener acuerdo con el fondo y le puede pagar los 5.000 millones de dólares porque ahora el fondo parece ser que va a emitir 650.000 millones de dólares de DEX, que es su moneda. Una parte de esos DEX, que son reservas, van a venir a las reservas del Banco Central y van a ser más o menos 5.000 millones de dólares, lo que le tenemos que pagar al Fondo Monetario. Esa emisión de DEX no lo hace el fondo para nosotros, sino que lo hace para todo el mundo. Entonces este año, sin acuerdo con el fondo, capaz que zafamos de no tener acuerdo y poder pagarle. Ahora, 20.000 millones de dólares, o si usted quiere, 40.000 millones de dólares, sumando 22 y 23, es imposible de pagar si no hay un acuerdo con el fondo. O sea, que más vale que esta gente este año trabaje todo el año, o todo lo que queda del año, ya faltan 9 meses, nos faltan 12 ya nos consumimos el primer trimestre, tiene 9 meses para llegar a o 10 meses, digamos, hasta enero del año que viene, para llegar a un acuerdo con el fondo. Quisiera creer que a esta gente ni se le ocurre defaultear la deuda con el fondo, porque eso creo que ni Irak lo hizo. José Luis, ¿cómo le va? Evangelina Arguello lo saluda, buen día. Hola, ¿qué tal, Evangelina? Muy bien. Bueno, con respecto a esto que usted está diciendo, este panorama que usted nos está pintando, justamente le pregunto, ¿qué es lo que ve para los próximos días en la República Argentina, teniendo en cuenta que posiblemente ya estemos transitando la segunda ola de COVID-19, el gobierno que quiere poner más restricciones y posiblemente hoy con un INDEC que dé a conocer los datos de la pobreza cercano al 41%? ¿Cree que el gobierno tiene margen para establecer más restricciones? A ver, primero una aclaración de concepto que me parece importante. El año pasado Argentina tuvo un derrumbe de la actividad económica de casi 10%, que es récord histórica para Argentina y fue récord mundial. ¿Por qué? Porque estuvimos encerrados desde marzo a diciembre prácticamente. Entonces, ahora, eso sí, derrumbamos la economía, pero la inflación fue baja, 35% creo que fue, ¿no? Sí. Entonces, cuanto más encerrado usted esté, más derrumbe económico va a tener, más pobreza, más cierre de empresas, más desempleo, pero va a tener menos inflación. Si entonces este año, que parecía que arrancaba hasta hace un par de semanas bastante más abierto en la cuarentena, lucía como un año con más actividad económica, crecimiento entre 5 y 6% respecto al año pasado, y una tasa de inflación muchísimo más alta que el año pasado, por lo menos 15-20 puntos, de 50 para arriba la inflación este año. Entonces, acá hay un claro conflicto, digamos. Cuanto más cerrado, menos inflación,
pero menos actividad. Cuanto más abierto, más actividad y más inflación. Más, menos, ¿no? Entonces, yo le diría, esto hay que tenerlo bien claro para pronosticar la actividad económica y la inflación. Yo diría, cuanto más nos encierren ahora que se viene la segunda ola, vamos a tener menos actividad, vamos a crecer menos de lo que íbamos a crecer, pero vamos a tener menos inflación de la que íbamos a tener. Piso. Perfecto. 50% iba a ser. Entonces, dicho esto, ahora viene la pregunta un poco de pronóstico, que formula usted, que es, ¿qué va a pasar? Y mire, le diría, parecería ser que dado que estamos vacunando, va a haber menos encierro, si hay encierro, que el año pasado. Hasta ahora han empezado con cosas medio artesanales. En provincia de Buenos Aires, por ejemplo, nos van a encerrar de 2 a 6 de la mañana. Bueno, qué sé yo, es un encierro, pero no es el encierro del año pasado donde no se podía abrir el comercio, digamos, ¿no? Perfecto. Yo diría, me parece que hay poco margen para que vuelvan a encerrar a la gente, porque lo poquito que quedó vivo de la actividad económica después del encierro gigantesco del año pasado va a quedar muerto, digamos. No le conviene al gobierno llegar a la elección con la economía otra vez muerta, ¿no? Está clarísimo. Bueno, José Luis